Hablaremos de la fundación mítica de los Juegos Olímpicos, es decir, no de cuestiones históricas de las que hemos dado cuenta alguna vez, con la inestimable ayuda del compañero Burkhardt, sino de lo que los mitos decían sobre aquella fundación de los Juegos Olímpicos que, por ser muy lejana en el tiempo, a los griegos se les antojaba ocurrir en una época legendaria. En realidad los Juegos Olímpicos se fundaron en 776 a.C., que es además el punto que utilizaban los griegos para empezar a contar el tiempo. Hay una propaganda ahora que hay Juegos Olímpicos, como bien sabemos, casi no se puede no saberlo. Hay una propaganda de una tarjeta de crédito, la más popular de ellas, la más conocida, que popular no es. En donde, ahí con mucha erudición, se nos informa que los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos fueron en el año 300 no sé cuánto antes de Cristo, y los últimos en 776 después de Cristo. Ya han agarrado el libro al revés. Se refiere a los últimos de la época helénica, ¿no? Al revés, fue en el siglo IV, después de Cristo fueron los últimos, pero los primeros en el año 776, pero no es cuestión de andar haciéndose el vigilante. Ya vemos demasiado. Bien. Los mitos señalan dos versiones acerca de la aparición legendaria de los Juegos. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos eran hijos de Rea y eran 10, 5 varones y 5 mujeres, en obvia referencia a los dedos de las manos. Los dáctilos eran magos, se les atribuía la difusión y a veces la invención de los misterios. Estaban emparentados con los curetes, otros genios de los que hemos hablado aquí, y se cree que como ellos cuidaron a Zeus en su infancia. Estos cuidados dieron origen a las competencias olímpicas. Una tradición de Élide cuenta que se organizaron los primeros Juegos Olímpicos solo para divertir al niño Zeus, que después sería el príncipe de los dioses. Así que los Juegos empezaron a hacerse para divertir a un niño. Uno de los dáctilos se llamaba Heracles, que no debe confundirse con aquel Heracles que muchos conocen como Hércules. Se cuenta que este Heracles dáctilo fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá al norte, a buscar los olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Es decir, ¿de dónde cree que salían las ramas con las que se coronaba a los vencedores en los Juegos? Pues de estos olivos que Heracles dáctilo fue a buscar al país de los hiperbóreos, hombre de Dios. Sin embargo, la tradición más famosa atribuye la invención de los Juegos al Heracles que todos conocemos, a nuestro amigo Heracles de Tirinto, el hijo de Alcmena y Zeus. Se cuenta, me dirá, pero entonces no era verdad que fueron para entretener a Zeus niño, porque mal puede el hijo de alguien inventar unos juegos para entretener a su padre cuando era niño. Les diré, tienen razón, pero quien acepta una posibilidad niega inmediatamente la otra. Se cuenta que después de la conquista de la Élide, Heracles reunió a su ejército y utilizó el botín del saqueo para instaurar el Festival Olímpico, como hacen tantos. Y los Juegos cada 4 años en honor de su padre Zeus. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente para las competiciones. Estaba compuesto por un foro destinado al agón, es decir, a la competencia, y otro a lo sagrado. Midió también un recinto para las carreras y cercó un bosque para honrar a los dioses. Heracles llamó a una loma vecina la colina de Crono y erigió allí 6 altares a los dioses olímpicos, uno para cada pareja de ellos, ya que los dioses olímpicos, según todos sabemos, son 12, como las obras, como los apóstoles, como los pecados capitales y como las virtudes cardinales. Las virtudes son teologales, los cardinales son 2 puntos, que también son 12.
o algo así. Cuentan que durante estos trabajos inaugurales lo molestaron mucho las moscas a Heracles, por lo que ofreció un sacrificio a Zeus. Era ahí un hombre piadoso. Lo molestan las moscas y lejos de paparlas, pues hace un sacrificio al príncipe de los dioses, en vez de echarle flea. El caso es que Heracles hizo un sacrificio a Zeus, y Zeus envió a las moscas zumbando al otro lado del río Alfeo, que así se llama el río que pasa por Olimpia. Los lugareños siguieron haciendo sacrificios a Zeus cada vez que quisieron expulsar a las moscas que podían molestar a los competidores olímpicos. No se me ocurre de qué manera podría una mosca molestar a un competidor olímpico, pero seguramente por falta de imaginación, porque las moscas tienen solo una manera, a lo sumo dos, de molestar. Se te rondan y se te posan. Bueno, en algunas competencias olímpicas uno no está para que lo ronden ni para que se le posen. Bien. Este asunto mítico de las moscas sugiere otras incomodidades históricas. Cuenta Burchard que Olimpia era un lugar donde los competidores tenían que someterse a grandes privaciones y molestias. Todos los que llegaban para los juegos vivían muy apretados y dormían a la intemperie o en tiendas de campaña, nada de Villa Olímpica, ni de nada. Perdón, acaba de caer una señora, disculpe. Mentira. De día, los competidores estaban expuestos a un sol tremendo. El sol de Olimpia es implacable. También se pasaba mucha sed porque el agua del río Alfeo no era potable ni lo es. De todos modos, esas penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en la víspera de la gloria eterna. De esta incomodidad histórica hemos hablado alguna vez, probablemente en las Olimpiadas anteriores. Explica el mito que en la primera luna llena después del solsticio de verano, todo estaba dispuesto para el comienzo de los primeros juegos. Sin embargo, el valle carecía de árboles que lo protegieran del sol, y esto en el verano era terrible. Entonces Heracles, pero no el otro, sino el amigo nuestro, fue al país de los hiperbóreos, donde había admirado los olivos que crecían en las fuentes del Danubio, y convenció a los sacerdotes de allí para que le dieran uno, para plantarlo ahí en el recinto de los juegos. Cuando regresó a Olimpia, Heracles ordenó a los árbitros que coronaran a los vencedores con las hojas del olivo, las cuales serían su única recompensa, además de una fama imperecedera. Las ramas para la corona del campeón debían cortarlas con una hoz de oro, y debía cortarlas un niño de cuna noble cuyos padres debían estar vivos. ¿Para qué, se preguntará usted? Bueno, para jorobar. Como para qué sé yo, para qué. Algunos dicen que Heracles ganó todas las pruebas por falta de contrincantes, pues nadie se atrevía a competir con él. Pero la verdad es que las pruebas se disputaron con entusiasmo, pero Heracles ganó, en algunas por afano, ¿no? En una oportunidad no se pudo encontrar competidores para el pugilato. Nadie quería pelear con Heracles. Entonces el mismo Zeus, disfrazado, condescendió a entrar en la prueba. La lucha terminó en empate. Y entonces Zeus se reveló como el dios que era, y todos los espectadores los aclamaron con alegría, y la luna brilló como si fuera de día. Los juegos míticos duraban 5 días. Los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total en Grecia durante aquellas jornadas, y no se permitía que asistiera ningún atleta culpable de alguna felonía o delito contra los dioses. Hemos señalado la lamentable costumbre de no dejar ingresar a las mujeres ni para ver los juegos ni para competir. Así que aquello era un asco, imagínense. Contemos para terminar algo acerca de un par de campeones míticos. El primero al que citaremos es Cleómedes, que era Cleomedes, en verdad.
era un héroe de Astipalea. En los Juegos Olímpicos, en el combate de pugilato, había matado a su adversario Ico de Epidauro. Lo había matado de una piña, naturalmente. Pero los árbitros no lo declararon vencedor porque había luchado, decían, de modo desleal. No sé qué infracción habría cometido. Y Cleomedes se volvió loco. De regreso a su patria, derribó de un golpe la columna que sustentaba el techo de una escuela y causó la muerte, imagino, de todos los niños que había dentro. Y luego, perseguido por los habitantes, se refugió en el templo de Atenea, donde, usted sabe, no podían hacerte daño. Los perseguidores vacilaron primero y entraron nomás después, pero no lo encontraron ni muerto ni vivo. Cleomedes había desaparecido misteriosamente y no se supo más de él. Y es curioso que este mito no contenga una explicación, una teoría, y ni siquiera, me atrevo a decir, un valor metafórico, poético. Es un capricho. Así que me imagino que debe ser una invención tardía. En la Olimpia mítica, a veces se disputaban algunas cosas que excedían lo agonal, como el caso de Endimión, que era el rey de Élide, y para decidir cuál de sus 3 hijos lo sucedería, los mandó a hacer una carrera Olimpia y prometió designar al vencedor como futuro rey. Esa carrera era novedosa porque fue la primera carrera que se hizo a pie. Todas las carreras se hacían ni siquiera a caballo, sino en carros. Usted sabe que la primera utilización del caballo fue atándole un carro. El jinete es una cosa bastante tardía, ¿no? Y ganó Epeo, que fue rey y fue campeón, ¿no? Bueno, ese es aquel que le importa, pues, todo, ¿a quién le puede importar? Esto es lo que tenemos que decir como contribución a toda esta información que se nos da acerca de los Juegos Olímpicos, como cansado de ver nadadores. Todas las competencias son de natación. No sé si usted advierte, ¿no? Hay, por ejemplo, una competencia y solo una de fútbol, pero 76 de natación. Claro. Natación 100 metros, natación 110 metros, natación 120 metros, 130 metros, estilo espalda, estilo mariposa, estilo cucharita, estilo libre, estilo perro. ¡Ah, qué piola! Basta con tener buenos nadadores para ganar la Olimpiada. Es como si usted hiciera 25 competencias de fútbol. Sí. Fútbol de 90 minutos, de 80, de 70, de 100, con 11 jugadores, con 10, con 9, con 8, con 13. Papi fútbol. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta crónica de lo que los mitos decían acerca de los Juegos? A aquellos atletas, Alejandro, que la pasaban bastante mal, digo, a los que usted ha nombrado en el relato, que la pasaban bastante mal, que estaban bastante incómodos y que iban por la hoja del laurel, digamos. Sí, está bien. Por la Creo gloria. que la gloria no era poca cosa para los griegos. Claro. Era lo más importante que se podía lograr en la vida era eso. Bueno, y no está mal, no está mal. Hemos ido a la discoteca, tenemos un tango no muy novedoso, que es Por una cabeza, en atención a las carreras de caballos que se realizaban en Olimpia, que eran principalísimas. No hay ahora, ¿no? No. Pero hay sí hay algunas pruebas relacionadas con el hipismo, ¿no? Pero no carrera de caballo. No hay carrera de caballo. No hay carrera, porque tienen miedo por las apuestas, ¿vio? Discúlpeme. Pues se nos convierte esto en un hipódromo, señor. Ajá. Le voy y dice Entonces sí, ya viene la gente que apuesta y nosotros acá el espíritu olímpico lo queremos preservar. No sé si me interpreta lo que le quiero significar. Correcto. Te lo digo yo como... ¿Usted es juez de algo, de alguna competencia? No, soy el dueño acá de Atenas. El dueño del club. Del club Estero de Córdoba. Atenas, que es donde se realizan las Olimpiadas y cuento todo. Bueno, está bien. Casi nos pasa algo terrible, nos pasó algo terrible. Se nos atrasó el atleta. ¿Cómo es eso? Claro. Y eso que esta es la Olimpiada más fácil para el atleta. Veo que siempre hay un atleta que prende la antorcha en Atenas y sale corriendo para donde sean las Olimpiadas. Sí. Son en Corea y Japón, va a Corea y a Japón. Pero esta vez eran en Atenas.
Y entonces... medio remolón. Claro. Le dio soga. Le pasó lo que a la liebre con la tortuga. Claro, dijo, estoy acá nomás. Estoy acá nomás, a 15 cuadras. Y salió, se empezó a detener en el camino y llegó 6 horas tarde. Por eso fue tan larga la apertura. Bueno, vamos a escuchar entonces el tango Por una cabeza en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.